Buenos días, alumnos, estudiantes del quinto año de secundaria. Hoy tenemos un encuentro muy particular. Antes de iniciar, obviamente, el propósito de nuestro encuentro, no quiero perder la oportunidad de recordarles a ustedes, jóvenes, la situación en la cual vivimos. Una situación que nos debe llevar a la acción. Lamentarnos no nos lleva a nada, pero sí realizar acciones. Y ustedes dirán, pero ¿yo qué puedo hacer? No soy médico, no soy policía, etcétera, etcétera, etcétera. Todos, desde nuestra posición, podemos hacer algo. Y es mucho. Quedarse en casa es ayudar. Lavarse las manos cuantas veces sea necesario durante 20 segundos es ayudar. Mantener el distanciamiento social es ayudar. Si tengo una enorme necesidad, imperiosa necesidad de salir fuera de la casa, mascarillas, si es posible guantes, y todas las medidas de precaución necesarias. Esa es nuestra forma de ayudar y ayudamos mucho de esa manera. Pues bien, chicos, como les anticipaba, y ustedes pueden observar, acá me ven con unos cuantos, disculpen el desorden, porque estamos acá chequeando algunos títulos de obras literarias de diferentes autores, de diferentes tendencias, de diferentes estilos, de diferentes nacionalidades, literatura juvenil, literatura tradicional, ¿no? Literatura para pensar. Pero en todas y cada una de estas obras literarias hay un común denominador: mensajes, información, pero mensajes. Es el mundo que nos muestran, es traslado a lugares, situaciones, experiencias vividas y no vividas por nosotros. Conocemos personajes que nos son familiares y personajes que jamás hubiésemos imaginado, ¿no? O que tal vez nos lo hemos imaginado y de otra manera, o que tal vez hemos juzgado, o que tal vez conocemos de lejos y el autor nos lo muestra. ¿Por qué una persona actúa de una manera u otra? A veces no lo entendemos, pero el leer nos abre horizontes, nos abre la mente. Estos encuentros están concebidos para disfrutar de la lectura. Cuando pensé iniciar ese tipo de sesiones, que no van a ser siempre porque tenemos literatura, tenemos RB, tenemos lenguaje, que todos esos forman parte de la comunicación. Pensé, partiendo de la preocupación, porque se dice que los jóvenes no leen. Entonces, yo digo, pues, sí leen, y sí saben leer, y sí pueden leer, pero hay que brindarles la oportunidad de hacerlo. Y si no lo han hecho, es porque no han visto leer a su alrededor. Y si no han visto y no han experimentado, no han tenido esa oportunidad, pues quiero brindarles la oportunidad de disfrutar de la lectura. Si a mí me preguntan qué cosa es leer, yo diría disfrutar. Al margen del análisis, de la interpretación, eso ya viene después. Eso ya es el raciocinio posterior. En ese momento no nos vamos a ocupar de la parte formal de la lectura. Nos vamos a puntualizar en ese primer momento de la lectura, en ese primer instante en el cual tenemos contacto con el texto literario. Y como nos adentramos en cada uno de los personajes y en cada una de las situaciones. Y espero que ustedes, estoy segura que lo van a hacer, que juntos logremos este propósito, el que ustedes
vea en la lectura un momento para disfrutar. En la lectura, un momento, la lectura sinónimo de disfrutar. Leer es disfrutar, porque eso es lo que tiene que prevalecer. Los sentimientos, las emociones que nos transmiten cada uno de los autores, eso es lo principal. Lo demás viene después. Si ustedes se enganchan, lo demás viene por añadir. Estos encuentros es para disfrutar de la lectura. Quiero lectores. Les quiero brindar la oportunidad de leer para que sepan lo que es disfrutar. Sin más preámbulos, quiero compartir con ustedes, como vamos a seguir haciendo siempre, una obra, que es El perfume. De esta obra se han hecho una película muy interesante, muy taquillera. Esta obra de Patrice Süskind, El perfume, ha sido llevada y recreada al cine. Es un poco gruesita, pero esperamos que lo podamos leer y terminar. Yo creo que sí, lo vamos a hacer. Miren, voy a leer alguna reseña al respecto. Quizás los olores evocan el privilegio de la invisibilidad antes del tacto. Sucede el olor como mensajero de una esencia que sabe desaparecer en el aire y ser agente de un gran poder. La seducción que despliega el olor es implacable. Se instala en nosotros y sella aún su poderío en los tejidos de la memoria. Gringle tiene su marca de nacimiento. Jean-Baptiste Gringle tiene su marca de nacimiento. No despide ningún olor. Al mismo tiempo posee un don excepcional, un olfato prodigioso que le permite percibir todos los olores del mundo, desde la miseria en que nace. Gringle lucha contra su condición y escala posiciones sociales, convirtiéndose en un afamado perfumista. Crea perfumes capaces de hacerle inspirar simpatía, amor, compasión. Para obtener estas fórmulas magistrales debe asesinar a jóvenes muchachas vírgenes, obtener sus fluidos corporales y licuar los olores íntimos. Su arte se convierte en una suprema e inquietante prestidigitación. Patrice Süskind nos transmite una visión ácida y desengañada del hombre y nos propone una inmersión literaria en el mar arcoíris de los olores y en los abismos del espíritu humano, convertida en una de las mayores producciones cinematográficas europeas de la historia. El perfume es un libro repleto de sabiduría olfativa, imaginación y a medida. No se asusten, vamos a leer. El perfume. Capítulo 1. En el siglo XVIII vivió en Francia uno de los hombres más geniales y abominables de una época en que no escasearon los hombres abominables y geniales. Aquí relataremos su historia. Se llamaba Jean-Baptiste Grenoble. Y si su nombre, a diferencia de los monstruos geniales, como de Sey, Saint-Just, Fouché, Napoleón, etc., ha caído en el olvido, no se debe en modo alguno a que Grenoble fuera a la saga de esos hombres célebres y tenebrosos en altanería, desprecio por sus semejantes, inmoralidad, en una palabra, impiedad, sino a que su genio y su única ambición se limitaban a un terreno que no deja huellas en la historia, al efímero mundo de los colores. En la época en que nos ocupa reinaba en las ciudades un hedor apenas concebible para el hombre moderno. Las calles apestaban a estiércol, los patios interiores apestaban a orina, los huecos de las escaleras apestaban a madera podrida y a excrementos de rata, las cocinas a col podrida y grasa de carnero.
Los aposentos sin ventilación apestaban a polvo enmohecido. Los dormitorios a sábanas grasientas, a edredones húmedos y al penetrante olor dulzón de los orinales. Las chimeneas apestaban a azufre, las curtidorías a lejías cáusticas, los mataderos a sangre coagulada, hombres y mujeres apestaban a sudor y a ropa sucia, en sus bocas apestaban los dientes infectados, los alientos olían a cebolla y los cuerpos, cuando ya no eran jóvenes, a queso rancio, a leche agria y a tumores malignos. Apestaban los ríos, apestaban las plazas, apestaban las iglesias y el hedor se respiraba por igual bajo los puentes y en los palacios. El campesino apestaba como el clérigo, el oficial del artesano, como la esposa del maestro, apestaba la nobleza entera. Y sí, incluso el rey apestaba como un animal carnicero y la reina como una cabra vieja. Tanto en verano como en invierno, porque en el siglo XVIII aún no se había atajado la actividad corrosiva de las bacterias y por consiguiente no había ninguna acción humana, ni creadora ni destructora, ninguna manifestación de vida incipiente o en decadencia que no fuera acompañada de algún hedor. Y como es natural, el hedor alcanzaba sus máximas proporciones en París, porque París era la mayor ciudad de Francia, y dentro de París había un lugar donde el hedor se convertía en infernal. Entre la Rue Auxerre y la Rue de Ferronnier, o sea, el Cimetière des Innocents, durante 800 años se había llevado allí a los muertos del hospital Hôtel Dieu y de las parroquias vecinas durante 800 años. Carretas con docenas de cadáveres habían vaciado su carga día tras día en largas fosas y durante 800 años se habían ido acumulando los huesos en osarios y sepulturas. Hasta que llegó un día, en vísperas de la Revolución Francesa, cuando algunas fosas rebosantes de cadáveres se hundieron y el olor pútrido del atestado cementerio incitó a los habitantes no solo a protestar, sino a organizar verdaderos tumultos, en que fue por fin cerrado y abandonado después de amontonar los millones de esqueletos y calaveras en las catacumbas de Montmartre. Una vez hecho esto, en el lugar del antiguo cementerio se erigió un mercado de víveres. Fue aquí, en el lugar más maloliente de todo el reino, donde nació el 17 de julio de 1738 Jean-Baptiste Grenoble. Era uno de los días más calurosos del año. El calor se abatía como plomo derretido sobre el cementerio y se extendía hacia las calles adyacentes como un vaho putrefacto que olía a una mezcla de melones podridos y cuerno quemado. Cuando se iniciaron los dolores del parto, la madre de Grenoble se encontraba en un puesto de pescado de la Rue Auxerre, escamando albures que había destripado previamente. Los pescados seguramente sacados del Sena aquella misma mañana apestaban ya hasta el punto de superar el hedor de los cadáveres. Sin embargo, la madre de Grenoble no percibía el olor a pescado podrido o a cadáver, porque su sentido del olfato estaba totalmente embotado y además le dolía todo el cuerpo, y el dolor disminuía su sensibilidad a cualquier percepción sensorial externa. Solo quería que los dolores cesaran, acabar lo más rápidamente posible con el repugnante parto. Era el quinto. Todos los había tenido en el puesto de pescado, y las 5 criaturas habían nacido muertas o medio muertas, porque su carne sanguinolenta se distinguía apenas de las tripas de pescados que cubrían el suelo
y no sobrevivían mucho rato entre ellas, y por la noche todo era recogido con una pala y llevado en carreta al cementerio o al río. Lo mismo ocurriría hoy. La madre de Greenaway, que aún era una mujer joven, de unos 25 años, muy bonita y que todavía conservaba casi todos los dientes y algo de cabello en la cabeza, y aparte de la gota y la sífilis y una tisis incipiente, no padecía ninguna enfermedad grave que aún esperaba vivir mucho tiempo. Quizás 5 o 10 años más, y tal vez incluso casarse y tener hijos de verdad, como la esposa respetable de un artesano viudo, por ejemplo. La madre de Greenaway deseaba que todo pasara cuanto antes, y cuando empezaron los dolores de parto, se acurrucó bajo el mostrador y parió allí, como lo hiciera ya hace 5 meses, por 5 veces, y cortó con el cuchillo el cordón umbilical del recién nacido. 5 veces había hecho lo mismo. En aquel momento, sin embargo, a causa del calor y el hedor, que aquella no percibía como tales, sino como algo insoportable y enervante, como un campo de lirios o un reducido aposento demasiado lleno de narcisos, cayó desvanecida debajo de la mesa y fue rodeando hasta el centro del arroyo, donde quedó inmóvil con el cuchillo en la mano. Gritos, corridas, la multitud se agolpa a su alrededor, avisan a los policías. La mujer sigue en el suelo con el cuchillo en la mano. Poco a poco recobra el conocimiento. ¿Qué le ha sucedido? Nada. ¿Qué le ha sucedido? Nada. ¿De dónde procede la sangre de sus refagos? De los pescados. Se levanta, tira el cuchillo y se aleja para lavarse. Entonces, de modo inesperado, la criatura que yace bajo la mesa empieza a gritar. Todos se vuelven, descubren al recién nacido entre un enjambre de moscas, tripas y cabezas de pescado y lo levantan. Las autoridades lo entregan a una nodriza de oficio y apresan a la madre. Y como ésta confiesa sin ambages lo que habría dejado morir, como por otra parte ya hiciera con otros 4, la procesan, la condenan por infanticidio múltiple y 2 semanas más tarde la decapitan en la Place de Grève. En aquellos momentos el niño ya había cambiado 3 veces de nodriza. Ninguna quería conservarlo más de 2 días. Según decían, era demasiado voraz. Mamaba por 2, robando así la leche de otros lactantes y el sustento a las nodrizas, ya que alimentar a un lactante único no era rentable. El oficial de policía competente, un tal Lafostés, se cansó pronto del asunto y decidió enviar al niño a la central de expósitos, o sea, de huérfanos, ¿no? O sea, a un puricultorio, a un lugar así. Y huérfanos, ¿ves? De expósitos y huérfanos de la lejana Rue Saint-Antoine, desde donde el transporte era efectuado por mozos mediante canastas de rafia en las que por motivos racionales hacinaban hasta 4 lactantes. Y como la tasa de mortalidad en el camino era extraordinariamente elevada, por lo que se ordenó a los mozos que solo se llevaran a los lactantes bautizados y entre estos únicamente aquellos provistos del correspondiente permiso de transporte, que debía estampillarse en Rouen. Y como el niño Greenaway no estaba bautizado ni poseía tampoco un nombre que pudiera escribirse en la autorización, y como por añadidura no era competencia de la policía poner en las puertas de la inclusa a él una criatura anónima sin el cumplimiento de las debidas formalidades, por esa serie de dificultades de índole burocrático y administrativa que parecían concurrir en caso de aquel niño determinado, y porque por otra parte el tiempo apremiaba, el oficial de policía, Lafosté, se retractó.
Se retractó de su decisión inicial y ordenó entregar al niño a una institución religiosa, previa exigencia de un recibo para que allí lo bautizaran y decidieran sobre su destino ulterior. Se deshicieron de él en el convento de Saint Mary de la Rue Saint-Martin, donde recibió en el bautismo el nombre de Jean Baptiste. Y como el prior estaba aquellos días de muy buen humor y sus fondos para beneficencia aún no se habían agotado, en vez de enviar al niño a Rouen, decidió criarlo a expensas del convento y con este fin lo hizo entregar a una nodriza llamada Jeanne Bachet, que vivía en la Rue Saint-Denis y a la cual se acordó pagar 3 francos semanales por sus cuidados. Bien, chicos, nos vamos a detener en este punto. Vamos a marcar ahí. Como podemos observar, nos están narrando la historia del nacimiento de una persona, ¿no? Un poco particular y en condiciones terribles, ¿no? Una madre que ya ha tenido 4 hijos, los cuales han nacido muertos o medio muertos, y que al estar en contacto con tanta pestilencia y con tanta basura, los niños han fallecido. Ella suponía que iba a suceder algo igual en esta circunstancia, pero resulta que este último hijo no muere. Y después de haber dado a luz, lo encuentran entre los escombros, entre los restos de pescado, pues la señora se dedicaba a la venta de pescado. Y pues nació, se dieron cuenta que ella había, pues, por decirlo menos, descuidado, y ella confesó que no era el único caso, así que la condenaron por infanticidio, la apresaron y pronto la ejecutaron. El chico quedó a expensas, al cuidado de unas nodrizas, las cuales no lo toleraron porque tenía un hambre desmesurado y para ellas no era rentable, solamente lactar a un niño, un bebé. De ahí fue trasladado a un convento, el convento se supone que lo tenía que derivar, pero empezaron a criarlo en el convento y en ese punto nos quedamos, ¿no? Hemos observado bastante descripción, ¿no? Descripción, algunas palabras nuevas quizás, pero esa es la idea. En líneas generales hay cosas que no entendemos, pero con el contexto lo podemos hacer. A mí me gustó, no sé si a ustedes. Espero que sí se hayan enganchado con la historia, ya saben cuál es el tema más o menos, ya saben que estamos conociendo el origen de una persona muy especial, no es un ser humano común y corriente, y entonces vamos a continuar con la historia. La tónica, vamos a trabajar de esa manera. Juntos vamos a compartir la lectura, evidentemente no lo podríamos hacer mediante este medio, todo este texto terminarlo, ¿no? Pero sí vamos a compartir alternadamente. He leído el primer capítulo y les voy a facilitar parte del siguiente capítulo, si puedo todo, que no es mucho creo, para que ustedes lo lean. ¿Cuál es la actividad? La actividad tampoco es algo formal, chicos. Lo que tienen que hacer en su cuaderno es simplemente el resumen. La fecha, el nombre del título, de qué página se ha leído, y lo que he leído hoy día, que he empezado en la página, hemos iniciado en la página 11, en la página 11 ya empieza en sí la obra, el capítulo 1, y ustedes van a leer hasta la página 24. Son hojas pequeñas, no se preocupen. No les voy a dar algo que no esté al alcance de sus capacidades, que de por sí son muchas, chicos. Entonces, van a leer esta primera parte, la van a tomar en cuenta para su resumen, hacer un resumen de todo lo leído y muy breve, con sus propias palabras. Acá yo no voy a calificar con formalidad. Corrección en el hablar, sí, pero quiero un lenguaje coloquial, quiero sus propias palabras, su propio lenguaje, quiero que ustedes se expresen, chicos, libremente.
pequeñito. No necesitan escribir mucho. Lo que más me interesa es la parte siguiente. Eso va a quedar consignado en el cuaderno. Y lo que sigue de la actividad es que ustedes van a leer. La segunda parte, o sea, lo que yo les voy a enviar, lo van a leer en voz alta. Termina de leer, así al igual que yo, y empiezan a comentar. Bueno, eso me pareció así, me gustó, no me gustó. Esta parte no la entendí muy tanto, que me pareció confusa. Pueden hacer un ensayo antes de filmarse, ¿no? Tienen que filmar y me envían el video de su trabajo. Así de sencillo. Espero que lo sea. No tiene por qué ser algo tedioso ni menos difícil. Es algo espontáneo. No les pido que me hagan una interpretación formal, cuál es la idea principal. No, chicos. Quiero que transmitan sus emociones. Quiero que me digan que si les gustó, no les gustó. Así de sencillo. No hay más. Aquí hemos venido a disfrutar de la lectura. Y si vamos a disfrutar, vamos a hacer de menos a más. Solamente eso. Manifiéstame sus emociones. Hasta la próxima, chicos.